Bendiciones para todos mis hermanos. En esta tarde para mí es un gran privilegio el poder estar delante de su presencia, porque no hay mayor privilegio que el poder estar delante de su presencia, hermanos. Aleluya. Agradecer al pastor por que me deja predicar en esta tarde la palabra. Yo quiero, por favor, que a través de este mensaje te hagas un examen personal como yo también me lo he hecho, hermanos. Vamos, en este mensaje que el Señor me permite predicar, porque ustedes saben la experiencia que Dios me dejó tener, sin pedírselo al Señor, el Señor me dejó tener esa experiencia, pero Dios me dijo un mensaje muy exclusivo de amar y de perdonar. Y donde estoy, hermanos, que me están invitando a predicar, yo predico lo que el Señor me dijo. Predica de que tienen que amar y de perdonar. Y quiero, por favor, que cada uno en particular que me están escuchando se pongan en esta tarde la medida de la fe. Y si hay algo que estorba, algo que le impide, pídale al Espíritu Santo en esta tarde que trate con usted para que pueda alcanzar, el poder alcanzar el amor más inconfundible, que es el amor de Jesús. Yo he tenido el privilegio de poder sentir cómo Jesús ama, hermanos. No hay medidas, no hay explicación cómo Jesús nos puede amar tanto. Sin más preámbulos, hermanos, voy a entrar al consejo de la palabra. Le he titulado, hermanos, el poder del perdón bajo la sombra de la cruz. Mateo capítulo 6, verso 14 dice la Santa Escritura: en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestras ofensas vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco os perdonará vuestro Padre vuestras ofensas. Perdón, hermanos, en la Biblia se usa más de 100 veces, pero no es lo mismo pronunciarlo que practicarlo. Pronunciarlo es fácil, te perdono. Con la boca es fácil decirlo, pero practicarlo en la realidad es más difícil. Marcos capítulo 11, verso 25 dice la Escritura: y cuando estéis orando, perdonar si tenéis algo contra alguno. No se puede venir al altar de Dios, hermanos, con mostrar el sacrificio que queremos agradar a Dios, cuando en realidad Jesús nos tendrá que detener en el camino y nos tendrá que decir: antes que vengas a sacrificar, primeramente reconcíliate y luego vienes y sacrificas. Y a veces sacrificamos más que perdonamos. Pero en este tiempo Dios tiene un mensaje muy claro, que tenemos que amar y tenemos que perdonar. Hermanos, no es lo mismo perdonar que no quererse vengarse. Por desgracia, el pueblo gitano tiene un perdón que no le agrada a Dios. Hermanos, el gitano tiene un pensamiento diferente al pensamiento de Dios. Las leyes, las costumbres, ponemos una barrera, una línea, y rápidamente o desterramos o separamos y decimos: no, si es que yo lo perdono, que no quiero nada contra él, no, que no le deseo ningún mal, pero ponemos una línea que a Dios no le agrada. Y eso no es un perdón real. Y quiero deciros que el que tiene ese amor de esa manera, quiero decir, a veces decimos, Sandar, es que no te puedes meter en la salvación, pero Dios sí me dijo cómo me tengo que meter en este asunto. Toda persona que muestra una línea divisoria a una persona, quiero decirte que si viene el Señor no te vas al cielo. No, hermanos. El Señor fue muy contundente a la hora de declararme quién se iba al cielo y quién no se va al cielo. La persona que tiene una forma de amar, de poner una línea, que lo perdono pero que él se mantenga en esa distancia, quiero decirte que en esa distancia, cuando se escucha el sonido de la trompeta, te vas a quedar, no te vienes con nosotros. Por eso quiero en esta tarde, toda persona que tiene alguna persona líneas divisorias, el Espíritu Santo ya te conoce. No hace falta que yo te conozca, el Espíritu Santo te conoce muy bien. Pero si tienes alguna línea divisoria contra alguien, quiero que recuperes la cercanía. Quiero que tengas la capacidad por el Espíritu Santo que te capacite para poder amar y acercarte a aquellas personas que te hicieron daño. La palabra perdonar, hermanos, viene del latín perdonare, que significa un acto completo de generosidad que se regala a un deudor todo lo que se merece. Para que ustedes me entiendan, hermanos. Yo he asesinado a una persona. Mi deber, y conforme la justicia, es ir a la cárcel. Pero resulta que viene el padre
y yo le he hecho muy mal a esa casa. Mi deber y la justicia dice que tengo que entrar preso, pero Él tiene la misericordia, la compasión de que yo he producido el mal. Sin embargo, Él tiene esa grandeza, esa misericordia de pagar mi deuda para que yo no entre en la cárcel. Y esto me recuerda a Romanos capítulo 5, verso 8, que dice la Escritura: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Le debemos una deuda, hermanos, que no se puede pagar, pero tuvo que venir Él mismo a pagar nuestra demanda que nosotros no podíamos pagar, porque hemos sido rescatados no con oro ni con plata, sino con la sangre sagrada y preciosa del Hijo de Dios. Y esa sangre no clama justicia como la justicia de Abel, clamado venganza, lo contrario. La sangre del Calvario, la sangre que derramó el Hijo de Dios, el Cordero Inmaculado, reclama misericordia para todos nosotros que hemos sido enemigos de Dios, pero Él nos ha hecho cercarnos mediante la sangre de su poder. Hermanos, Mateo capítulo 18, verso 23, la Biblia nos habla de la historia de un hombre, hermanos, que le debía 10.000 talentos. Aquel hombre, cuando se presenta donde este hombre rico, esta persona le dice: Señor, perdóname. ¿Por qué pide perdón? Porque tiene a sus hijos, porque tiene a su mujer y los ha tomado, porque él no puede pagar esa demanda. Pero la Biblia nos enseña, hermanos, que este hombre empezó a rogar y a pedir misericordia: ten compasión de mí, Señor. De tal manera que este hombre rico fue movido a misericordia y le dijo: te perdono la deuda de los 10.000 talentos. Pero dice la Escritura que mientras este hombre ha dejado a aquel hombre y se va y ve en la plaza a uno consiervo suyo, y dice la Biblia, hermanos, que lo toma del cuello, le aprieta el cuello diciéndole: págame todo lo que me debes, págame todo lo que me debes. De tal manera que la gente lo ve y le dice: pues no es este el que le ha perdonado tal suma de cantidad de dinero, y mira lo que hace con su consiervo. Aquel hombre rico se entera, y cuando lo traen, la desgracia es que este hombre tiene que pagar hasta el último cuadrante. La Biblia, hermanos, nos enseña que el perdón no es una opción, sino que es un deber cristiano. Porque el mandamiento más perfecto es que dice la Biblia: amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué tanto empeño, hermanos, querer cobrar nuestra deuda si tan solo a nosotros se nos debe unos cuantos céntimos? 4 palabras que hablaron, cuatro frases que lanzaron, que posiblemente eran frases que hirieron, pero nuestro deber no es una opción, sino es un deber cristiano de amar y de perdonar. Sí, hermanos, tenemos que amar y de perdonar. Mateo capítulo 5, verso 44, dice la Escritura: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orar por los que os ultrajan y os persigues, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. No somos más que Dios, hermanos. No tenemos el derecho de no amar ni de perdonar. Ustedes recuerdan Juan 3:16: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Hermanos, no somos más que Dios. Dios entregó a su único Hijo amado en rescate de nosotros, que éramos transgresores de su santidad. Tenemos que recordar esto, hermanos, porque cuando no exista el perdón en nosotros y el conocimiento de su palabra la llevo pasado por alto, será inevitable mostrar mi lado más humano conforme a la imagen que Dios me diseñó, que es de ser amoroso y seguir los pasos de Jesús. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Juan capítulo 4, verso 20 dice la Escritura: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, tal es mentiroso. El perdón es un carácter cristiano, hermanos, que solo se manifiesta en aquellos que han conocido a Dios. El perdón es un noble sentimiento que solo se manifiesta en aquellos que tienen un encuentro personal constantemente, la madrugada, que tienen intimidad con el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo les enseña las veredas más perfectas de las pisadas del Maestro. Si en este tiempo no somos sal ni somos luz del mundo y reflejamos lo que Él quiere, quiero deciros que el tiempo que hemos pasado en el Evangelio será en vano, pero el que camina conforme las pisadas del Maestro le podrán decir que Él es sal y es luz del mundo. Por eso se trata, hermanos, de tal manera que cuenta la historia, ustedes lo recuerdan, que hubo un hombre tanto
andó con Jesús, que lo confundieron con él. Y en este tiempo nos tienen que confundir con Jesús, en el sentido que nos vean no a nosotros, sino que vean a Dios en nosotros, que somos gente que tenemos amor de Dios. Porque el perdón, hermanos, es la guillotina que quita la vida a las rencillas y a los rencores. A veces nadie puede dar lo que no tiene. Ustedes recuerdan Mateo 7:28, por su fruto los conoceréis. Así será muy difícil, hermanos, mostrar un corazón ausente de perdón cuando yo no amo ni perdono. Dijo Aristóteles, el espíritu resentido rehúsa reconciliación. Hay personas que son reacias a perdonar porque no tienen un encuentro personal con Jesús. Pero qué gran diferencia nosotros, que amamos, que perdonamos, marcamos esa gran diferencia. ¿Por qué? Porque nosotros mostraremos el amor más profundo de Jesús y nuestras pisadas serán fieles en la tierra, cuyo propósito y fin, como dice el autor de los Hebreos, cuyo fin, hermanos, dice que la tierra no era digno de tenerlos a ellos en la tierra de tan grandes que eran. Sé un hombre de compasión, de amor y de misericordia, y que en este tiempo te puedan confundir con Jesús. Que sepamos amar y de perdonar, porque si nos cuesta amar y perdonar, hermanos, estaremos muy lejos de Jesús, ya que Jesús es la culminación perfecta del amor del Padre reflejada en el Hijo y expresada en el Espíritu Santo, derramando Dios en nuestros corazones por su amor de Jesús. El Espíritu Santo lo toma y lo comparte con nosotros. Lucas capítulo 6, verso 37 dice la palabra, perdonad y seréis perdonados. La palabra de Dios, hermanos, no es una alternativa. Entiende que la oración vertical tiene éxito ante Dios cuando en horizontal estoy libre de rencillas y de rencores y de resentimientos que me ahogan y no me dejan dormir. Es verdad que el perdón a veces no quita el pasado, pero quiero decirte a los que conocemos a Dios, en nosotros sí cambia nuestro futuro de gloria. Un sabio dijo, perdona a quien da un paso en falso, porque tú también tienes pies y tropiezas. Sí, hermanos, tropezamos, caemos. Nadie está exento de herir con palabras. Pero dice la Escritura, vosotros que sois espirituales, corregidle con espíritu de mansedumbre. Solamente los que tienen el amor de Dios son capaces de transmitir esas palabras de gozo, de alegría, de paz, de ánimo, de fortaleza, porque están impregnados del amor de Jesús. Hermanos, el perdón es algo real, es un lujo tener el perdón de Dios y saber perdonar. Solamente las personas más nobles, más sinceras, maduras en el espíritu, que conocen la profundidad del evangelio, que empieza con el amor más profundo del ser de Dios. A veces se piensa, hermanos, que perdonar o pedir perdón como que es una vergüenza. Alma, ¿qué pensará la gente que me tenga que rebajar? Como que muestro signos de debilidad. No, hermanos. No es un signo de debilidad el mostrar mi lado más profundo del carácter de Dios, que es perdonar. Dice Proverbios 19:11, la cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto su ofensa. Perdonar es solo un rasgo exclusivo de verdaderos creyentes cuyo propósito y fin no es otra cosa que agradar a Dios. Cuando Dios, hermanos, es misericordioso y compasivo, que se renuevan constantemente sus misericordias, tenemos que entender cómo Dios nos perdona constantemente a nosotros. ¿Recuerdan cuando David, hermanos, se entera que Saúl busca para matarlo y ahora Saúl se mete en la cueva? Hermanos, que David muy sigilosamente se mete en aquella cueva y le corta un borde del manto. Por cortarle el borde del manto, David, hermanos, sale llorando y le grita a Abner, ¿cómo has descuidado al ungido? Abner, muy mal por descuidar al rey. Por cortar un cacho de manto, David se duele y le duele, hermanos, le duele en el alma, grita y se enfada. Años más tarde, cuando David se ha enterado que Saúl y Jonatán mueren en el campo de Gilboa, David se echa cilicio, rompe su vestidura, se postra en tierra, hermanos, y David tiene que exclamar y decir, porque le duele. Porque si no te duele de las personas que caen, de las personas que lo están pasando mal, si no te dueles es porque no tienes el amor de Jesús. David lanza una expresión y unas palabras y dice, ha aparecido la gloria de Israel. Cómo han caído los valientes. Eran más ligero que un águila y más fuertes que un león, y tu espada no volvía vacía. David llora por Saúl y por Jonatán. Hermanos,
Si no brota el amor de Dios en nuestra vida, seguiremos echando a José la cisterna. Y decía mi papa que los hermanos de José eran muy buenos pastores, pero qué malos hermanos. Y en este tiempo, hermanos, por desgracia, hermanos, hay personas, y yo también me meto en el saco también. Aquí no se salva nadie. Todos nos metemos en el saco. A veces qué buenos administradores somos, pero qué malos hermanos somos. Sabemos muy bien la administración del culto, sabemos las palabras del evangelio, sabemos que tenemos que amar, que perdonar, sabemos que tenemos que tener un corazón puro, sabemos muy bien la letra, pero que poco nos falta el espíritu de verdad en nosotros, de someternos, rebajarnos a nuestra humanidad y acercarnos al corazón más tierno de Jesús. Por eso Juan era capaz de recostarse y escuchar los latidos más profundos del arcano Dios. Cuando Juan escuchaba ese sonido, cuánto amor, aleluya. Tenemos que amar y de perdonar. Saúl constante, porque hay gente, hermanos, que son como Saúl. Saúl constantemente estaba con la lanza, tirando la lanza a David. Y le decía a Saúl, ven que te invito a cenar a la casa. Y va David, hermanos, y dice la Biblia, y Saúl tenía la lanza en la mano. Pero David constantemente estuvo esquivando esas lanzas de odio, de rencor, de rencillas. David constantemente las esquivaba. Y dice la palabra que toma la lanza Saúl y se la lanza a David, y dice la Biblia, e hirió en la pared, pero David no lo tocó. Que las palabras sean como las palabras de Saúl, que hieran lo material, lo que no sirve, pero tú tengas la capacidad, por el amor de Jesús, ser capaz de esquivar las palabras que te hieran, y tú simplemente lánzale palabras de amor y de misericordia, y que tenga Dios misericordia de ellos, y que Dios les capacite como a nosotros nos capacita por medio del Espíritu Santo de amar y de perdonar. Porque quiero deciros, hermanos, que el rencor es destructivo, esclavizante, separador, pero el perdón que trae Dios al hombre es constructivo, te liberta y pone en unión. Perdonar es renunciar al derecho de cobrar a mi enemigo el daño que me ha hecho. El amor es lo más puro y verdadero, hermanos. Romanos 12, 17 al 21 dice la palabra, no pagáis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y si tu enemigo te dijese, dame de comer, dale. Y si tu enemigo te dijese, dame de beber, tienes que darle de beber. Porque dice la palabra de Dios, porque haciendo esto, el bien, haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Porque no existen los obstáculos grandes, sino las decisiones pobres. Y a veces no es porque la barrera sea grande, sino porque nuestra voluntad es muy débil. Porque perdonar no es fácil para aquellos que no conocen a Dios, pero sí es posible para nosotros. Cuando pensamos en las veces que Dios nos sigue perdonando. La Biblia, hermanos, nos enseña que el perdón se basa en el amor sincero, ya que el amor no calcula, ni lleva el daño producido. Es decir, el amor no toma una libreta y las palabras que le hicieron daño las escribe, lo contrario. El amor no lleva, hermanos, cuenta del daño producido. 1 Corintios 13, 4 y 8 dice la palabra que el amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Quien goza del amor de Dios soportará cualquier circunstancia y podrá dormir muy sosegadamente. Hay que cambiar el rencor por el perdón, el miedo por la fe y el odio por el amor de Jesús. Porque el perdón es un regalo silencioso que dejas en el umbral de la puerta de aquellos que te han hecho daño. Muestra ese reflejo de luz en tu casa, que Dios está y mora en tu casa. Tener ese umbral de gloria. Y qué bien, hermanos, los que tenemos el amor de Dios, podemos dormir en paz, sosegadamente, porque entendemos que si sea de día o sea de noche, o en nuestras vigilias de la noche, entendemos que si Él viene nos vamos al cielo, porque tenemos su amor y su amor trae paz. Sí, hermanos, la persona que ama y perdona puede dormir plácidamente por la noche.
Ustedes recuerdan Salomón, 70 valientes que le rodean, 70 hombres valientes que le rodean todos con espada, pero dice Salomón, por los temores de la noche, Salomón se construyó una carroza. Qué pena, hermanos, que tengamos gente así en nuestras iglesias, que asisten a la iglesia, que escuchan la palabra, pero tienen ese temor, no tienen paz, porque Salomón, viviendo en tiempos de paz, su corazón vivía en tiempos de guerra. Es porque estaba muy alejado de Dios. Pero te animo con estas palabras, te exhorto con este mensaje de tener paz en medio de la tormenta, porque los que aman, los que perdonan, podemos dormir muy a gusto. Dijo Thomas Edison, hermanos, muchos de los fracasos de la vida son de personas que no se dieron de cuenta de lo cerca que estaba del éxito cuando se rindieron. Pero quiero deciros que Jesús llegó a la cruz y no se rindió, hermanos, sino que soltó la frase más profunda: Padre, perdónalos porque no saben lo que se hacen. El orgullo es el trampolín que te puede llevar al infierno, pero el amor de Jesús es el pase vid que entras directamente al trono de la gracia para encontrarte con Él. Seamos sabios como el silencio, fuertes como el viento y útiles, hermanos, como la luz. Por eso Pablo en 1 Corintios 1:18 tuvo que decir, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Es poder de Dios porque amamos y perdonamos. Pablo pudo gloriarse de la familia que venía, de ser fariseo, que venía de Benjamín, tener discípulos, hermanos, como Timoteo, como Lucas, como Silas, como Lidia, pero no lo hizo, no se glorió de las iglesias que había levantado, de los ministerios que había levantado, sino que cuando Pablo se dirige a los Gálatas tiene que decir, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Pablo fue asido del mensaje, de este mensaje de cruz. Por eso a los corintios le tiene que decir, no me propuse ir a vosotros con palabras de vana sabiduría, sino con demostración y poder de Dios, porque la cruz tiene el poder del amor. La cruz tiene el poder del amor. Por eso San Pablo entendió algo grande. Cuando Pablo decía, juntamente con él estoy crucificado, Pablo entendía que hasta que no experimentaría el amor tan profundo, que es más gigantesco que el universo, es el amor de Jesús, hasta que Pablo no lo experimentó desde la cruz, porque en la cruz es mantenerse entre el cielo y la tierra suspendido para recibir las misericordias del amado. Y por eso Pablo pudo experimentar esa grandeza. Juntamente con él estoy crucificado. Y las heridas que le faltaron a Cristo, dice Pablo, las tengo en mi cuerpo. Y todo era por el amor de alcanzar ese amor tan insondable que se llama Jesús. El cielo no es cielo por lo bello que es. No, hermanos, el cielo es cielo porque Jesús está. Y hermanos, Pablo se enamoró de la cruz, y cuando ya se ha desclavado porque ha experimentado el amor de la cruz, Pablo entiende ahora tengo que morir. Y decía Pablo, ya no golpeo al aire, sino que me voy a golpear yo mismo, mi cuerpo. ¿Por qué Pablo dices esto? Sencillamente porque Pablo entendía, dice Pablo, es como una carrera. Puedo animar a otros a decir, venga, perdonar, amar, ser buenos cristianos. Pero Pablo aprendía a golpearse a sí mismo para no ser eliminado de esta carrera, porque no es hablar, como había dicho al principio, no es pronunciarlo, sino es practicarlo. Y dice Pablo, no quiero pronunciar de decir amar a los demás. Si yo no amo, vengo a ser eliminado. Pero Pablo se impregnó del amor de la cruz. Hay que estar bajo la sombra de la cruz y entender que es el único lugar donde podremos ver el amor más inconfundible, que es el amor de Dios. Hay una frase, hermanos, que la apunté y me llamó la atención, de un escritor hablando referente de la cruz, que decía, Dios vació el cielo en beneficio nuestro. Repito esta frase y grábatela en el alma y en el corazón. Dios vació el cielo en beneficio nuestro, entregando a Jesús por nuestras rebeliones y por nuestro castigo, que era muy grande. Él se llamó varón de dolores, experimentado en quebranto. Hermanos, dejó el lugar más santo para estar con los más pecadores. Pero quiero deciros algo, que sus pisadas eran santas, porque, vuelvo a repetir, el cielo es cielo porque Jesús está.
y tuvieron el cielo presente con ellos. Y dice la Biblia que no quisieron recibirlo. Pero si usted recibe ese amor profundo constantemente, Jesús está en su hogar, en su casa, en su persona. El amor de Cristo nos apremia, hermanos. Seamos sabios, inteligentes, que no pase el tiempo por nosotros y al final, ¿qué hemos hecho para Dios? ¿Qué nos vamos a presentar ante Dios? ¿Qué fruto vamos a recibir? ¿Qué galardón alcanzaremos? Pero quiero decirte que el mayor galardón que puedas alcanzar en la tierra es que te lleves al cielo el amor de Jesús. Quien recibe la cruz con amor en la tierra disfrutará con gozo de tomar su corona y postrarla en sus pies, porque en la tierra fuimos capaces de amar y de perdonar. Por eso la grandeza de estar presente ante Dios es tomar las coronas y postrarlas a sus pies, porque Él dio todo por nosotros, sin pedir nada a cambio. Nos amó con un amor inalterable, majestuoso. Deciros, hermanos, como dice nuestro hermano Pablo, aún siendo pecadores, recordar, hermanos y hermanas, aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero el momento más difícil, hermanos, en las circunstancias que Pablo vivía, Pablo a los Corintios les tiene que decir en su segunda carta, en el capítulo 4, verso 17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Por qué se manifiesta esta excelencia y este eterno peso de gloria? Sencillamente porque tenemos el amor de Jesús. No hay fuego extraño, no hay prueba, no hay espada, no hay fieras, no hay pestilencia, no hay nada que nos detenga a encontrarnos con el amor más profundo de Jesús. Por eso el autor de los Hebreos en el capítulo 12 tiene que decir, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. El fuego del altar a Elías, hermanos, no le sirvió para alimentarse, sino cuando se encontró en ese enebro cuando él dijo, Padre, porque habló con una relación personal con el Señor y le dijo, no soy mejor que mis padres, quítame la vida, Señor. Habló con Dios y el que habla con Dios no se muere. Hermanos, en tus momentos difíciles, en tus circunstancias, cuando eres impregnado del amor, no hay circunstancias que te eliminen. Pero hay personas que se pueden encontrar como le pasó a Elías, que lo alimenta, toma, come, bebe, porque largo camino te espera. Y dice la palabra, y nuevamente Elías se echó a dormir porque le faltaban las fuerzas. Pero nuevamente viene el ángel tocándolo y diciendo, Elías, come y bebe porque largo camino te espera. Y el profeta se fortaleció y caminó 40 días. ¿Saben por qué? Porque Isaías cuando profetiza dice, él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas de aquel que no las tiene. Menos mal que Dios no es como el hombre. Dios es alguien especial, es una persona maravillosa. Por eso les invito en este tiempo que tengan un encuentro personal con Jesús y con la compañía cercana del Espíritu Santo. Cuanto más nos acercamos en la recámara secreta, escucharemos el corazón insondable del amor de Jesús que expresa el amor profundo del Padre. Y el Espíritu Santo nos enseña a comprender ese amor del Padre y del Hijo que es derramado en nuestros corazones. Los leones ya nos van a rugir, hermanos. El fuego, aunque se caliente 7 veces más de lo acostumbrado, se acabará. Ya no habrá dolor, ni llanto, ni sufrimiento en la tierra. Y qué alegría, hermanos, que cuando estemos en el cielo, no vamos a decir ya le hemos conseguido, no, hermanos, sino que daremos gracias, infinitamente, eternamente gracias al Cordero que murió por nosotros. Yo te invito en esta tarde que te enamores de Jesús. Yo he podido escuchar sus palabras, hermanos. Palabras tiernas y con una autoridad, hermanos, inconfundible. Más profundo que el universo son sus palabras. Pero al mismo tiempo, cuando Jesús hablaba, hermanos, son palabras sencillas, como un niño, como un bebé, hermanos, con ternura. Y a mí, hermanos, me impactó esa palabra cuando escuché la voz de Jesús. ¿Has visto, Papa, cómo mereció la pena morir por ellos en la cruz? Y cuando Él derramó esa palabra, los amo, yo pude experimentar en mi espíritu de cómo Jesús nos ama.
Tenemos que estar muy agradecidos, hermanos, a Jesús. Aunque a veces estemos viviendo o transcurriendo el valle de sombra y de muerte. Pero qué garantía tenemos, hermanos, que le tenemos a Él. No hay valle en tinieblas, en oscuridad, que Él no nos alumbre. Pero solamente Dios va a alumbrar a aquellas personas que tengan amor y que sepan perdonar. Recuerdo, hermanos, y finalizo con este pasaje, que recuerdo la palabra, hermanos, que dice la Biblia, que es una cárcel donde hay gente que dicen palabrotas, una cárcel fría, donde hay personas en aquel lugar que están deseando quitarle la vida a los carceleros porque los carceleros les golpean. Pero, hermanos, dice la Biblia que toman a 2 hombres, que cambian la historia, porque en ese tiempo Dios quiere que cambies la historia. Y estos hombres entran en la cárcel de lo más adentro, en la más profunda. Y cuando estos hombres de Dios, Pablo y Silas, son capaces de entrar, pero entran brillando. Hermanos, entran diferente a los demás. Cuando las demás gente los metían en aquel lugar, decían barbaridades de palabras, con mucho odio en su corazón, con que quererse vengarse, pero sin embargo, cuando estos hombres de Dios entraron en aquel lugar frío, inhóspito, les pusieron los cepos, los ataron, estaban golpeados con vara, habían sufrido esos golpes producidos por el carcelero que les había golpeado. Pero a medianoche, dice la palabra, con dolores, porque los dolores de la tierra no producen el gozo puesto en nosotros, que Jesús puso en nosotros, que es el mayor gozo, que es esa excelencia y ese peso de gloria. Es más fuerte su amor que el dolor en la tierra. Y cuando ellos comprendieron la profundidad de la cruz, porque la cruz es un mensaje público ante el mundo, ante las tinieblas, que Dios nos ama con un amor eterno. Pablo y Silas empezaron a cantar a Dios, y dice la Biblia, y los presos les oían. Sí, hermanos, esto es muy profundo. Cuando los hombres de Dios que aman y perdonan entran en cualquier lugar, tiene que cambiar el ambiente, porque reflejan las pisadas del Maestro. Y Pablo y Silas pudieron cambiar la cárcel por un cacho de cielo. Hubo un terremoto de gloria, las cadenas de ellos, las puertas se abren. Saben la actitud del carcelero porque el carcelero les ha golpeado. Y hay gente que está deseando matar al carcelero. Y cuando el carcelero saca su espada para quitarse la vida, rápidamente en aquel silencio profundo, porque sienten el amor y la paz de Dios en aquella cárcel tan fría, dice Pablo, no te mates, que todos estamos aquí. Sí, a ver, hermanos, ¿cómo puede cambiar en un momento, en un segundo, ese amor? Nadie tiene odio, nadie tiene rencor, se quedan quietos, no escapan, porque se encontraron por primera vez, experimentaron la profundidad del amor de Dios, y era más seguro estar cerca del amor de Dios que libertad, porque hay gente que piensa que la libertad de este mundo expresa garantía. No, el mundo no ofrece garantía para nada, solamente aflicción de espíritu y amargura. Pero ¿qué tendrá el propósito de Dios en nosotros? Que aunque estemos en la cárcel de lo más adentro, con su amor, lo soportamos todos. Pero dice la Biblia, hermanos, que cuando ellos adoraban, los presos les oían. Y acabo, hermanos, estas palabras que el Señor me decía: quien perdona y ama, los demás le podrán escuchar. Por eso hay gente en la tierra que hay gente que no quiere escucharla porque no tienen amor ni perdón. Pero qué gran diferencia las personas que amamos y perdonamos. Esa es la gran diferencia, que los demás, los del mundo, nos pueden escuchar porque saben que transmitimos el amor de Dios. Y acabo con esta frase, pastor. Seamos sabios como el silencio, fuertes como el viento y útiles como la luz, hermanos. Aprendamos a amar y a perdonar como Jesús nos enseñó a amar y a perdonar. Que el Señor les bendiga mucho, hermanos. Gracias por haberme escuchado, y que la paz de Dios y la bendición de Dios siempre les alcance en el nombre de Jesús.